Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 534. Hablar y corresponder. Rosemaine, ¿cómo que vas a dejar el informe de hoy a los demás? Preguntó Wilfrid. Bueno, teniendo en cuenta que prácticamente todos los del dormitorio estaban en el campo de entrenamiento, incluidos los aprendices de Charlotte y tú, no veo que haya ninguna confusión sobre lo que hay que escribir. Cualquiera puede hacerlo. Prefiero dedicar este tiempo a preparar el día de mañana. Había mucho que informar sobre el día de hoy, pero solo mis asistentes podían hacer el recuento de todas las respuestas que habíamos recogido. El seguimiento del cuestionario se había programado de forma muy abrupta para que tuviera lugar mañana en nuestro salón de té, lo que significaba que teníamos que preparar mesas y sillas. Además, aunque no iba a ser una fiesta del té propiamente dicha, íbamos a recibir a Hannelore, candidata a archiduque, en cierta medida. Puedes informar a nuestro padre de que le escribiré pasado mañana, continué, y que mi carta será sobre nuestra investigación conjunta con Dunkelfelger. Les confío a todos ustedes el informe más urgente. Después de asignar a mis asistentes la preparación del salón de té, repasé el procedimiento de recuento de las respuestas con Leonore, Judith y mis aprendices de erudito. ¿Es mi hermana la que hace el trabajo de erudito? Llegó una exclamación. No puedo creerlo. Teodore, solo te avergüenzas a ti mismo cuando haces esos comentarios, replicó Judith, hinchándose de indignación. Fui al templo como guardia todo el tiempo, ¿sabes? Puede que no esté al nivel de Filine, pero puedo hacer algún trabajo. En realidad, en aquel entonces, había pedido sigilosamente a Filine y a Roderick que entregaran sus tareas terminadas junto con las suyas para no tener que estar en presencia del aterrador Ferdinand. Sin embargo, no había necesidad de revelar ese reconfortante secreto aquí. Después de todo, por fin está consiguiendo que Teodore la mire con respeto. Tengo que ayudarla a proteger su orgullo de hermana mayor. Los caballeros guardianes de Lady Rosemaine ayudan con el papeleo en el templo, dijo Leonore. Matías, Lawrence, tendrán que hacer lo mismo cuando llegue la primavera, quieran o no. Pueden aprovechar esta oportunidad para observar el proceso mientras nos vigilan. Soy tan malo en el trabajo de erudito, murmuró Lawrence, mientras su cara se ponía pálida. Esa fue una de las razones por las que me hice caballero en primer lugar. Algo me decía que él y Angélica se harían buenos amigos enseguida. Matías se limitó a responder con un asentimiento tranquilo. No parecía particularmente reacio a hacer el trabajo de erudito. Asentí con la cabeza. Comprueba su contenido y envíalo directamente a Ehrenfest, por favor. Como desees. No era una tarea urgente ni mucho menos, pero Gretia estaba claramente estresada por atender estudiantes de un ducado de alto rango como Dunkelfelger. Pensé que esto le daría la oportunidad de tomarse un muy necesario respiro, y parecía que tenía razón. Una leve sonrisa surgió en sus labios cuando escuchó que le daba permiso para irse. Ahora bien, llegó la voz de Filine, permítanme explicar cómo hacer el recuento. Todos le escuchaban con atención. Mientras observábamos el trabajo de las aprendices, di un sorbo al té que Brunilde me había servido y luego mordí una de las galletas, demostrando que eran seguras para Hannelore. Filine estaba trabajando a toda máquina con las hojas de respuestas, mucho más rápido que cualquiera de los aprendices de Dunkelfelger. Clarissa la observaba todo el tiempo, con una divertida mirada de sorpresa. Eres bastante buena en esto, Filine, acabó diciendo Clarissa. Ni siquiera puedo compararme con Harmut, pero pasé mucho tiempo entrenando con Lord Ferdinand, así que he desarrollado algo de talento para el papeleo, respondió Filine con una risita orgullosa. Clarissa puso una cara que parecía delatar su disgusto, y luego dijo, como alguien que pronto será la erudita de Lady Rosemaine, no puedo quedarme atrás.
A continuación, empezó a hacer el recuento con una mirada de grave seriedad. Su orgullo como archierudito de un ducado de alto rango debía de estar en entredicho. Hannelore forzó una sonrisa. Si hubiera sabido que Clarissa podía estar tan concentrada, quizá no hubiera necesitado venir. Para sorpresa de nadie, Clarissa solía emocionarse de forma incontrolable al conocer nueva información sobre mí o al tener la oportunidad de participar en nuestra investigación conjunta. Hannelore continuó, su entusiasmo ha sido especialmente intenso este año. A veces, incluso pensé que podría ser parte de una actuación, que tal vez estaba enfatizando su posición como vasalla tuya para no tener que separarse de su prometido en el templo. Pero no, lo que vemos ahora es la verdadera personalidad. Una sonrisa soñadora surgió en su rostro. Su amor es puro, y esta es su fuerza inquebrantable. Uno de los asistentes detrás de Hannelore suspiró. Mi lady, no me imagino que Clarissa esté considerando las cosas tan profundamente. Estoy de acuerdo. Clarissa es igual que Harmut, no eligió a su pareja basándose en el amor. Eso es lo que siempre dice mi asistente, Cordula, Lady Rosemaine, pero ¿qué opina usted? Soy de la opinión de que hay que estar verdaderamente enamorado para quedarse toda la noche escribiendo cartas, incluso hasta la privación del sueño. Las historias de amor de la Academia Real contenían una historia similar de una joven aprendiz de erudita. Para garantizar que su correspondencia llegara a su prometido, debido a la situación de su ducado, tenía que entregársela directamente a su lord. Y para asegurarse de no perder nunca estas oportunidades, escribía hasta altas horas de la noche, incluso después de que todos los demás se hubieran ido a dormir. Evidentemente, Hannelore se había enamorado de esta forma de pensar. Rezo con todo mi corazón para que el afecto de Clarissa se vea recompensado, y para que esté unida para siempre a su único y verdadero amor, concluyó Hannelore. Es lindo que ella los apoye tan inocentemente. Sin embargo, yo no podía ser tan felizmente ingenua, no cuando me enteré de cómo Clarissa le propuso matrimonio a Harmut. Desde luego, estaba de acuerdo en que eran el uno para el otro, pero el amor verdadero ni siquiera era un factor a tener en cuenta. La asistente llamada Cordula colocó unos cuantos dulces en un plato y luego sirvió un té fresco para su señora. Hannelore lo bebió con calma y luego cambió de tema. Los aprendices de erudito de Ehrenfest son realmente hábiles. No tienen nada que envidiar a los nuestros. Le agradezco mucho sus elogios, dije. Philine no era la única que demostraba sus habilidades. Roderick y Leonore también estaban haciendo un excelente trabajo. Judith y Muriela estaban tanteando un poco, ya que todavía no estaban acostumbrados al papeleo, aún así estaban dando una buena batalla contra los aprendices de erudito de Dunkelfelger, que estaban completamente desacostumbrados a este nuevo sistema de recuento. Aunque parece que algunos de sus caballeros guardianes también están entre ellos. Hannelore continuó con voz preocupada. Seguramente había reconocido a Judith y Leonore, teniendo en cuenta la frecuencia con la que me acompañaban a las fiestas del té. Efectivamente, dije con una sonrisa y una inclinación de cabeza. Nuestros caballeros guardianes ayudan con el papeleo en el templo, así que son perfectamente capaces de asistirnos aquí cuando surge la necesidad. Que yo sepa, Clarissa es una aprendiz de erudita que puede desempeñar las funciones de un caballero guardián. Tal vez sería mejor considerar esto como algo similar. Similar a un erudito de la espada, murmuró Hannelore, insegura. ¿Un caballero de la pluma, entonces, quizás? Clarissa había dicho que la mayoría de los de Dunkelfelger querían ser caballeros. Por lo tanto, aunque el ducado tenía muchos eruditos de la espada, no había caballeros de la pluma, como Hannelore lo había descrito tan acertadamente. La situación era la contraria entre mis asistentes, ya que la mayoría de mis guardias también realizaban labores de erudición bajo la dirección de Damuel. Lady Hannelore, le dije, deseo hacerle algunas preguntas sobre el ritual que realizó ayer. ¿Qué tipo de preguntas? Lord Lestilaut mencionó que el bastón que utilizaron pertenecía a Verfuremer, la diosa de los océanos. Debo confesar que era la primera vez que oía hablar de ese instrumento divino en particular. ¿Puedes contarme más sobre él? Los candidatos a archiduque de nuestro ducado ven cómo el Aug lo presenta durante los rituales, y aprendemos a fabricarlo nosotros mismos. Sin embargo, aunque lo describimos como el instrumento divino de Verfuremer,
no puedo decir si eso es exacto. El hechizo que utilizamos para transformar nuestros stabs es el mismo que se enseña en el curso de caballeros para crear pentagramas normales. En resumen, al igual que el Steel Out, no sabía mucho más allá de eso. Recuerdo haber oído el estruendo de las olas al blandir el bastón, así que creo que pertenece a Berfuremeer, dije. ¿Sería correcto decir que los Dunkelfelgerianos han estado transformando sus stabs sin saber que están creando un instrumento divino? ¿Con el choque de las olas te refieres al sonido abrupto que comenzó durante el ritual?, preguntó Hannelore. Era la primera vez que lo oía, y no estaba segura de lo que era en ese momento, pero ¿quieres decir que tiene una conexión con la diosa de los océanos? Dunkelfelger es un ducado sin salida al mar, así que debo expresar mis dudas. Según Hannelore, en ninguna otra ocasión el ritual había devuelto ninguna bendición, y lo que yo había interpretado como el sonido de las olas era para ella un ruido extraño y desagradable. Ella, más que nadie, quería saber la razón de este extraño suceso. Lady Hannelore, ¿podría repetir lo que dijo en su momento?, le pregunté. Tal vez pueda deducir a que Dios rezaba. Por supuesto. Escuchar la oración no hizo más que confirmar mis sospechas. El ritual era para ofrecer maná a la diosa de los océanos. Había información sobre este ritual en una de las pizarras de marfil del archivo subterráneo que visitamos el otro día, dije. Su propósito es disipar el calor extremo, pero dado lo ocurrido ayer, podemos concluir que el maná ofrecido también proporciona un efecto calmante. Quizás sus propiedades, refrescantes, se apliquen a algo más que a las temperaturas reales. ¿Podríamos haber utilizado este ritual para robar un huevo de riesefalque sin el riesgo de que el monte Lohenberg entrara en erupción? Mientras reflexionaba sobre esa pregunta, Hannelore murmuró que quería volver al archivo para comprobar esa pizarra. Lo consideraba un asunto de gran importancia, ya que la distinción confirmaría si el ritual eliminaba puramente las bendiciones o si podía utilizar el maná para calmar la emoción de todos los que se encontraban en una zona determinada. Aún así, pensar que hay instrumentos divinos que ni siquiera usted conoce, Lady Rosemaine. Puedes deducir para quién es un ritual con solo leer su oración, así que pensé que lo sabías todo sobre los dioses. Solo estoy familiarizada con la información que se encuentra en la Biblia. La mayor parte de mis conocimientos son sobre los 2 dioses supremos y los 5 eternos, a los que se rinde culto en la capilla, y sobre Mestionora, la diosa de la sabiduría, a la que admiro personalmente. Con todo esto, lo único que sé es que el primer rey recibió un Guthriseit de ella. Había un montón de dioses subordinados, pero la Biblia no enumeraba sus instrumentos divinos ni nada parecido. En cambio, se centraba en los 2 dioses supremos y en los 5 dioses primarios. En ese caso, tal vez aprendas algo nuevo del libro de Dunkelfelger que decidí traer a esta fiesta de té para ratones de biblioteca, dijo Hannelore con una pequeña y feliz sonrisa. Es una antigua colección de historias sobre dioses que no se tratan en la Biblia. Puede que algunas de ellas hayan sido añadidas por generaciones posteriores sin que lo hayan previsto, pero también hay una sobre Mestionora. Espero que alguien tan bien informado en asuntos divinos como usted los disfrute. Vaya, lo espero con ansias. Mi emoción estaba por las nubes. Leería todos y cada uno de los libros que se me concedieran. Lady Rosemaine, el recuento está hecho, anunció Philine mientras me entregaba los resultados. Un rápido vistazo reveló que los aprendices de caballero que habían obtenido protecciones divinas eran en su inmensa mayoría de Dunkelfelger, y la mayoría de dichas protecciones eran de dioses de tipo combativo. Así que, cada año, solo unos pocos estudiantes no reciben ninguna, comenté. Esto explica por qué Dunkelfelger recibe un trato especial de los profesores durante la ceremonia de obtención de protecciones divinas. Aquí, en la Academia Real, la noticia de que un estudiante de Dunkelfelger recibiera múltiples protecciones divinas o la protección divina de un dios cuyo elemento no poseía se consideraba de todo menos interesante. Ehrenfest había recibido mucha atención por lograr lo inesperado, pero me parecía extraño que nadie hubiera investigado hasta ahora en el ducado donde esto era un hecho habitual. Aunque supongo que cualquier intento de investigar pronto se convertiría en una charla incesante sobre el Dieter. El Dieter era una parte esencial de nuestra investigación conjunta. Tal vez los otros ducados habían optado por no abordar el tema porque sabían lo que implicaría. Dicho esto,
Me pregunto cuántos aprendices de erudito y asistentes reciben protecciones divinas, murmuré. Solo había sido un comentario de pasada, pero Hannelore respondió realmente. Nuestros eruditos de la espada y asistentes reciben también protecciones divinas, así que supongo que contribuimos al número total más que cualquier otro ducado. Ahora quería saber aún más sobre los asuntos internos de Dunkelfelger. ¿Cuántos de sus eruditos y asistentes tenían protecciones divinas de dioses de tipo combativo? Deseo investigar también a sus aprendices de eruditos y asistentes, dije. Clarissa, ¿podrías realizar el cuestionario y enviarme los resultados? Ah, ¿es un trabajo para mí específicamente? Entendido. Me esforzaré al máximo para serle de gran ayuda, dijo Clarissa, apretando los puños con entusiasmo. Le dije a Roderick que le diera los papeles que necesitaría. Viendo los resultados aquí, los aprendices de caballeros de otros ducados realmente no recibieron muchas protecciones divinas, observé. Y el 70% de los que lo hicieron son de Dunkelfelger. Se trataba de una enorme disparidad, incluso si se tenía en cuenta que Dunkelfelger era un ducado mayor con más aprendices de caballeros que el promedio. Por cierto, ni una sola persona de Ehrenfest había recibido la protección divina de un dios de la lucha. Solo podía suponer que esto se debía a que los aprendices de caballeros no se habían tomado en serio el canto y la danza, lo cual era comprensible, ya que no habían entendido su propósito, y a que mis bendiciones les habían quitado la necesidad de rezar a los dioses. En efecto, todas esas bendiciones que les di eran como si yo los hubiera mimado. Eso no es bueno. Necesitaba que los aprendices de caballero rezaran más para que pudieran obtener protecciones divinas a través de su propio poder. Podrían aprender mucho de Filine, que incluso había obtenido protecciones fuera de sus elementos. Lady Rosamine, no hemos ofrecido nuestro maná al realizar el ritual, dijo Hannelore. ¿Deberíamos haber recibido igualmente protecciones por ello? Su actuación más reciente había devuelto importantes bendiciones debido a todo el maná que había donado a través de la lanza de Leidenschaft, pero eso no era lo que ocurría normalmente. Los de Dunkelfelger no habían ofrecido su maná durante el ritual, y no les habían llovido bendiciones después del mismo. El ritual es esencialmente una oración a gran escala, dije, y tú estabas usando un estape transformado en una lanza, así que quizás se proporcionó algo de maná inadvertidamente. Esto parece aún más probable si se tiene en cuenta que las protecciones divinas que reciben la mayoría de los dunkelfelgerianos provienen de los dioses nombrados en la oración. Era totalmente posible que hubieran estado haciendo ofrendas a los dioses incluso sin las esperadas bendiciones que lo demostraran. Además, continué, como los rituales se realizan antes y después del Dieter, puede ser que jugar más a menudo haga que uno tenga más probabilidades de recibir las protecciones divinas. Estos datos muestran que los aprendices de erudito que obtuvieron protecciones de múltiples subordinados también participaron en muchos juegos. Mis conclusiones no se desprendían inmediatamente de los resultados numéricos que habíamos recogido, así que probablemente querríamos hacer algún tipo de gráfico para cuando llegara el momento de nuestra presentación. Mientras consideraba cuál era la mejor manera de mostrar nuestros datos, Hannelore habló tímidamente. Lady Rosamine, anoche estuvimos discutiendo si incluso Dunkelfelger podría obtener esas bendiciones si transformáramos nuestros stabs en la lanza de Leidenschaft. En el dormitorio Ehrenfest, habíamos pasado el tiempo contemplando seriamente las mejores formas de detener mis desmanes y de evitar que el Gran Ducado nos pidiera algo. En el dormitorio Dunkelfelger, sin embargo, su mayor preocupación había sido devolver el ritual a su estado correcto y original. Podía entender por qué se habían interesado tanto en el asunto. La representación que habían visto tan recientemente había terminado siendo muy descaradamente diferente de lo que estaban acostumbrados. Espero que sean capaces de recrear los instrumentos divinos tocando los reales y canalizando su maná en ellos hasta que puedan visualizarlos claramente en su mente, dije. Mis asistentes fueron capaces de hacerlo en nuestro templo. Sin embargo, debo señalar que el proceso utiliza una cantidad sorprendente de maná. Supongo que solo los archinobles y superiores serán capaces de mantener el instrumento divino durante todo el ritual, y los que ofrezcan su maná durante la actuación no tendrán suficiente para jugar. Hannelore y sus asistentes asintieron, sin inmutarse. Los nobles de Dunkelfelger estaban dispuestos a aventurarse incluso en el templo si al hacerlo se aseguraban las bendiciones para sus juegos de Dieter.
Cada ducado tenía sus propias normas y perspectivas, así que era difícil predecir estas cosas. Dicho esto, estoy bastante seguro de que la lanza real del templo bastaría siempre que ofreciera suficiente maná. No era necesario hacer una de tuestapé. Decidí guardar ese pensamiento para mí. Quería que ayudaran a cambiar la opinión pública del templo, y qué mejor manera que empezar a ir y mejorar las condiciones del suyo propio. La bendición cambia dependiendo de la cantidad de maná que se ofrezca, así que si desean muchas bendiciones, entonces necesitarán una gran cantidad de maná, dije. En lugar de que una persona intente llevar esa carga sola, creo que lo mejor sería que un grupo grande aportara su maná en colaboración. Las oraciones en el templo no son en beneficio de uno mismo, sino de los demás, así que no importa cuánto maná ofrezca una persona, personalmente no recibirá nada a cambio. Hannelore me miró con los ojos muy abiertos. En ese caso, Lady Rosamine, usted proporcionó tanto maná, y sin embargo. En efecto, no recibí la bendición del ritual de ayer. Por eso pude moverme sin problemas mientras los aprendices de caballeros se caían solos. Me pareció que el ritual no estaba destinado a una sola persona, sino a un grupo de personas, que aportarían su maná en pequeños trozos para formar un gran conjunto colectivo. Hannelore parecía estar de acuerdo. Sin embargo, continué, tengan cuidado si realizan el ritual con algún ley noble presente. Existe la posibilidad de que pierdan tanto maná que colapsen. ¿Perdón? Que varias personas realicen un ritual en tándem permite que su maná fluya más libremente. Por lo tanto, si hay una brecha demasiado grande en sus capacidades de maná, entonces los que tienen menos para dar pronto terminarán en peligro. Entiendo que su ducado es lo suficientemente audaz como para lanzarse a hacer cosas, pero tengan cuidado. Dunkelfelger intentaría básicamente cualquier cosa por el bien del Dieter. Era crucial que les diera estas advertencias ahora, si no iban a terminar en un estado demasiado grave como para poder jugar. Soy consciente de que, en el pasado, el ritual se realizaba el día anterior a un partido de Dieter y no el día mismo, dijo Hannelore. ¿Podría haber una razón para ello? Supongo que era para que los que debían jugar tuvieran tiempo de recuperar su maná, o para acostumbrarse a las bendiciones. En cualquier caso, estoy segura de que había una buena razón. Los pequeños cambios pueden llevar a alteraciones masivas con el tiempo. Te aconsejo que investigues cuidadosamente el ritual para que la costumbre que has conservado durante tanto tiempo no se derrumbe. Le agradecemos mucho su consejo, dijo ella asintiendo, con una agradable sonrisa en su rostro. Tendremos mucho cuidado. Una vez terminada nuestra reunión y cuando los dunkelfelgerianos se despidieron, volvimos a la sala común. La siguiente tarea en mi lista de tareas era convertir los datos que habíamos recogido en gráficos y enseñar a Filine y a los demás a hacer lo mismo. Como era de esperar, me gustaba más trabajar que sentarme a discutir. No parecía que estuviera realmente involucrada en la investigación cuando no estaba haciendo nada físicamente. No pasó mucho tiempo antes de que tuviéramos todos nuestros hallazgos bien ordenados. Me maravillé de nuestro trabajo, satisfecha por lo fácil que era interpretar la información, y fue entonces cuando otros aprendices de eruditos empezaron a acercarse y a preguntar qué habíamos hecho. Parecía que los documentos con gráficos aún no eran algo habitual aquí en la Academia Real. Rosamine, ¿eso no causará un escándalo durante el torneo interducados?, preguntó Wilfrid. Eso espero. Además, ¿nuestra investigación conjunta no está causando ya un escándalo? A pesar de mi respuesta, de repente empecé a sentirme incómoda. Por mucho que prefiriera nuestros datos con gráficos, decidí escribir a Ferdinand y conocer su opinión primero. Capítulo 535. Una frustrante fiesta del té. Tras llegar al laboratorio de Irchur, entregué a Raymond mi carta para Ferdinand y luego me puse a trabajar en la fabricación de nuevos prototipos de herramientas mágicas. En este momento, Raymond estaba investigando una herramienta mágica que haría brillar varias luces cuando llegara un momento determinado. Proyectaría colores en las páginas de los libros, de modo que hasta el lector más obsesivo se quedaría mirando sorprendido, ofreciendo la oportunidad perfecta para que alguien le arrebatara el libro de las manos y terminara su tiempo de lectura. Quería dar prioridad a la creación de una herramienta que devolviera automáticamente los libros a sus respectivos estantes, pero mis asistentes no estaban de acuerdo. Según ellos,
Mi biblioteca necesitaría absolutamente una de estas herramientas mágicas que brillan con luz. Investiga primero la herramienta mágica que brilla con luz, dijo Irchur. Luego puedes investigar la herramienta mágica para devolver los libros. ¿Es esa su valoración, profesora Irchur?, preguntó Raymond. No podría estar más de acuerdo. Ambos se inclinaron inmediatamente ante mis asistentes, ya que eran ellos los que preparaban sus comidas. Puedo entender que tengan debilidad por la comida deliciosa, pero al menos traten de disimularlo. Además, soy yo quien hace que te preparen todas esas comidas. Bueno, debo irme, dijo Raymond. Tengo que ir a la biblioteca para investigar la herramienta de magia de luz. Yo también debería ir, añadí. Así podré preguntar a Swartz y Way sobre el docu. Raymond es más que capaz de preguntar en su nombre, milady. De todos modos, ¿no le ha prohibido la familia real visitar la biblioteca? Si quiere leer libros, puede volver a su habitación. Pero, yo también quiero ir. Bajé los hombros. El hecho de que me dijeran que no podía ir a un lugar solo me hacía desear aún más ir allí. Claro, había suficientes libros en mi habitación para mantenerme ocupada por ahora, pero en el momento en que los terminara, mi imposibilidad de visitar la biblioteca realmente comenzaría a agotarme. Lady Rosamine, ¿no iba a entregar estos documentos a la profesora Irchur?, preguntó Lieseleta, entregándome una pila de papeles. Era una transcripción de toda la investigación sobre Swartz y Weiss. Profesora Irchur, esto es una investigación dejada por alguien que estudió a Swartz y Weiss en el pasado, dije. Solo puede tomarla prestada, así que transcriba lo que desee conservar. Tengo la intención de mostrárselo a Ferdinand en algún momento, así que no puedo dejar que lo tenga permanentemente. ¿Dónde encontró estos documentos? No recuerdo que estuvieran en la segunda planta de la biblioteca. Estaban en un archivo de pila cerrada, me han dicho. La profesora Solange me los prestó. Irchur miró los papeles y luego parpadeó. Ah, sí. A menudo envío a mis discípulos a buscar documentos, pero nunca he consultado a Solange. ¿Cuántos documentos hay en este archivo de pila cerrada? Bueno, contiene material tan valioso que debe ser conservado con herramientas mágicas. La profesora Solange no pudo confirmar ante su contenido real, pero eso ha cambiado ahora que Swartz y Weiss volvieron a moverse, y la nueva archibibliotecaria está proporcionando maná adicional. Deberías ir a hablar con ella. La biblioteca había sufrido una grave escasez de maná en la época en que Solange era la única que la protegía, por lo que no podía suministrar al archivo de pila cerrada el maná que necesitaba. Muchos de los documentos habían empezado a deteriorarse. Hortensia tenía ahora las manos ocupadas tratando de asegurar que todo estuviera adecuadamente abastecido. Mantener a Swartz y Weiss operativos no era suficiente. Así que, en otras palabras, la biblioteca sigue necesitando más maná. Lady Rosamine, dice usted que piensa entregar estos papeles a Ferdinand, pero seguramente él no está en condiciones de investigar. En la actualidad, no tiene ni una habitación ni una sala oculta, lo que significa que no tiene dónde investigar. Sin embargo, como escribió en su carta que desea hacer algo a pesar de todo, pensé que lo mejor era conservar algunos documentos para él. Una vez que recibiera finalmente una habitación oculta, mi primer curso de acción sería atiborrar a Leslie de documentos, herramientas y materiales, y luego dirigirme directamente al castillo de Arensbach. Aunque dudo que Arensbach me permita volar en mi bestia alta, así que eso seguirá siendo solo un sueño. Los que se trasladan a otros ducados permanecen en habitaciones de invitados hasta que se casan oficialmente, continué. Ferdinand, sin embargo, fue enviado mucho antes de lo habitual. Seguramente se asfixiará sin un lugar al que retirarse. Si hubiera algo que pudiéramos hacer por él. A mis ojos, ambos expresábamos nuestra preocupación por Ferdinand, pero Irchur parecía recuperarse en un santiamén. Llevaré a cabo la investigación en su lugar y me esforzaré por hacerlo cada día en su honor, dijo, completamente imperturbable. Tal vez debería volver a su dormitorio y leer, Lady Rosamine. Si tiene algún otro documento útil, tráigalo. Ah, y harías bien en enviar un informe a Frau Larn cuanto antes. ¿Qué? Vamos, hablemos de Ferdinand un rato más. Irchur comenzó a transcribir los documentos,
decidida a no retroceder. No tenía mucho más que hacer hasta que Raymond terminara sus esquemas, no podía hacer ningún prototipo sin ellos, así que me resigné a volver a mi habitación y leer. Quería terminar los libros que tenía prestados para poder sacar aún más. A medida que iba reduciendo el tiempo de lectura en mi habitación, empezaron a llegarme invitaciones para tomar el té. Por fin empezaba la temporada de socialización de la Academia Real. Mis asistentes consultaron a los de Charlotte y formaron nuestros planes. Las dos íbamos a asistir juntas. Al mismo tiempo, organicé una reunión con Frau Lamb. Según las instrucciones de Irchur, debía entregarle un segundo informe sobre el estado de nuestras investigaciones y señalarle que el primer informe para Ferdinand no había sido entregado. Frau Lamb debió de interesarse personalmente por el progreso de nuestra investigación conjunta. A diferencia de cuando intentaba programar mi examen con ella, accedió a verme casi al instante. En cuanto llegué a la cita con Frau Lamb, me tendió la mano solicitando mi informe. Llevaba guantes y no intentó leer la carta en ese momento. En realidad, actuaba como Ferdinand cuando se ponía en guardia ante un intento de envenenamiento. Profesora Frau Lamb, parece que el primer informe aún no ha llegado a Ferdinand, dije. ¿Lo ha enviado ya a Arensbach? Es así, respondió, evitando deliberadamente mi mirada. Nuestros eruditos deben estar flojeando. Ciertamente lo he enviado. Me puse una mano en la mejilla y suspiré. En ese caso, puede que tenga que consultar a Lady Detlinde. Tal apatía por parte de los eruditos de un ducado mayor es bastante preocupante. Debe ser especialmente molesto para usted, como alguien especializado en la recopilación y organización de la inteligencia. En efecto. Bastante molesto, dijo Frau Lamb, mirando hacia mí con una sonrisa falsa dibujada en su rostro. Por cierto, Lady Rosemaine. ¿A través de qué medios se mantiene en contacto con Lord Ferdinand? Es mi tutor, es natural que tenga varios medios para comunicarme con él. Revelar algo más que eso sería como darle el escudo de Schutzaria a Leidenschaft, ¿no? Frau Lamb resopló y se apartó bruscamente de mí, una reacción nada sorprendente teniendo en cuenta que yo había dicho más o menos. No necesitas saber eso. ¿Qué es lo que pretendes hacer? En una nota más importante, continué, haciendo avanzar la conversación, ¿sabes cuándo terminará Lady Detlinde sus clases? Eso es lo que yo llamaría dar el escudo de Schutzaria a Leidenschaft, replicó. ¿Es usted consciente de que tengo que programar la fiesta de té de los primos y entregar sus horquillas, verdad? Y como también debería saber, estoy ocupada con la investigación conjunta, y mi agenda está cada vez más llena de planes para otras fiestas de té. Por ello, considero que mi pregunta no es más que razonable. Dicho esto, si insiste en guardar silencio, informe a Lady Detlinde de que haré que mis asistentes entreguen las horquillas en otro momento. Mis asistentes solo tenían una breve oportunidad de socializar este año, y se esforzaban por hacer todo lo que podían en ese tiempo. Yo había estado concentrada en mis libros cuando me venían competiciones, así que había accedido distraídamente a todo lo que me proponían. Como resultado, mi agenda estaba ahora completamente repleta. A decir verdad, prefería la idea de leer más libros a la de asistir a fiestas de té, pero necesitaba socializar con tantos ducados como fuera posible. Mi objetivo era mejorar la horrible reputación que asolaba tanto a Sylvester como a Ehrenfest en su conjunto. En ese sentido, estaba totalmente de acuerdo con retrasar una fiesta de té con Arensbach, un ducado que estaba destinado a difundir rumores negativos sobre nosotros de todos modos. Estaba dispuesta a asistir a la fiesta del té de los primos, ya que tengo curiosidad por saber cómo le va a Ferdinand en Arensbach, pero no puedo decir que me entusiasme demasiado. Hermana, estamos recibiendo muchas invitaciones a fiestas de té, me informó Charlotte a mi regreso al dormitorio. ¿A cuál vas a asistir? ¿Hay más?, pregunté, cogiendo las invitaciones que me había extendido. Ya tenía que asistir a muchas, y la idea de tener que asistir a más, y ceder aún más mi tiempo de lectura, era especialmente molesto. Charlotte me dedicó una sonrisa consoladora. La temporada de socialización acaba de empezar como es debido. Casi todos los ducados saben por sus supervisores de dormitorio que están ocupados con sus proyectos de investigación conjunta, así que deben querer asegurarse una reunión con ustedes lo antes posible. Eso tenía sentido, al fin y al cabo,
A medida que el torneo interducado se acercaba más y más, todos acabarían demasiado ocupados con sus investigaciones para asistir a las fiestas del té. Además, añadió Brunilde con una sonrisa, es la primera vez que no necesitas volver a casa para el ritual de dedicación. No creo que sea físicamente capaz de socializar todos los días, dije. Seguramente acabaré enferma. Aunque cada vez estaba más sana, morder más de lo que podía masticar sería peligroso. Si no reservábamos al menos 2 días de lectura por cada día de fiesta del té, probablemente me derrumbaría de golpe y en un momento terriblemente inoportuno. Efectivamente, respondió Brunilde. No sabemos cuándo puede llegar una convocatoria de Dunkelfelger o de la familia real, así que no podemos apretar demasiado nuestra agenda. Juntos, mis asistentes y yo continuamos esta conversación mientras resolvíamos poco a poco cómo distribuir nuestro tiempo. Solo nos interrumpieron cuando un ordonance entró en la sala. Este es de Tlinde de Arensbach, dijo el ave. Yo también tengo muy poco tiempo en mi agenda. Vamos a tomar el té dentro de 4 días, por la tarde. En otras palabras, Frau Larm había transmitido nuestro mensaje. No me gustó mucho que Detlinde fijara una fecha para nuestra fiesta del té sin hablar con mis asistentes ni comprobar cuándo estaba libre. Yo, no puedo rechazar esto, ¿verdad? Esto fue a petición suya, ¿no es así, hermana? Preguntó Charlotte. Informaré a Wilfrid de que se ha decidido una fecha. Puede ser, pero no era mi intención. Suspiré. Mi única opción era ajustar mi agenda en consecuencia y luego darle a Detlinde mi reconocimiento. Hoy iba a asistir a las fiestas del té con los ducados de menor rango, pero no con Charlotte. Las desconsideradas acciones de Arensbach nos habían obligado a hacer algunos cambios en nuestra agenda. Dado que Ehrenfest había adoptado una postura neutral durante la guerra civil, algunos ducados de rango inferior pensaron, al parecer, que sería más fácil besarnos a nosotros que a la facción que había salido victoriosa. Según Charlotte, queríamos atraer al mayor número posible de ducados de bajo rango. El problema era que no estaba segura de cómo hacerlo. Ehrenfest se encontraba en plena remodelación de sus relaciones interducados, y Charlotte no sabía lo suficiente sobre el tema como para enseñarme algo de utilidad. Este era uno de los numerosos problemas que habían surgido a raíz de nuestro repentino ascenso en la clasificación del ducado. Lady Rosemaine, famosa santa de Ehrenfest. Hemos esperado durante mucho tiempo esta oportunidad de hablar con usted. En la mayoría de los casos, cada fiesta de té a la que asistíamos comenzaba con el otro ducado cantando las alabanzas de Ehrenfest. Elogiaban nuestros dulces y prestaban especial atención a la música de Rosina, de la que pedían escuchar más. Incluso noté que sus músicos aguzaban el oído mientras intentaban desesperadamente memorizar lo que podían. También se intercambiaron algunos libros. El año pasado no pude traer ningún libro, ya que todo sucedió tan repentinamente, pero este año he recibido el permiso de Laub con antelación, explicó el representante del otro ducado. Naturalmente, quería estar en buenas relaciones con cualquier ducado que estuviera dispuesto a prestarme libros. Acepté su generosa oferta con una sonrisa, y a cambio les presté algunos libros de Ehrenfest. Resultó que estaban especialmente entusiasmados por leerlos, ya que nuestros libros eran ahora populares entre los ducados de mayor rango. Como era de esperar, lo mejor es establecer nuestras tendencias en lo más alto y luego dejar que desciendan. De este modo, la lectura se extenderá aún más. Por desgracia, mi sincero interés solo duró lo que duró nuestra conversación sobre los libros. Los ducados de abajo tenían mucha curiosidad por saber cómo habíamos ascendido en el escalafón, y una vez que empezaron su legítimo aluvión de preguntas, me vi obligada a poner una sonrisa falsa. «Ha sido tan repentino», comentó alguien. ¿Existe alguna técnica secreta que Ehrenfest haya utilizado para ascender tanto en tan pocos años? Pensar que está equilibrando 3 proyectos de investigación conjuntos con ducados mayores, continuó el representante. Realmente es usted excepcional, Lady Rosemaine. No solo es responsable de muchas tendencias y está a cargo de varios proyectos de investigación, sino que también ha demostrado que es lo suficientemente bondadosa como para seguir sirviendo como sumo obispa incluso después de ser adoptada. Debo arrodillarme ante los astutos ojos de Laub Ehrenfest, que identificó tus talentos y te adoptó.
Todo el mundo dice que Auberenfest es un archiduque cruel que obliga a entrar en el templo a todos los candidatos a archiduque que no sean sus propios hijos. ¡Qué trágico! Cada vez que alguien hablaba mal de Sylvester, yo rebatía el rumor que repetían y aclaraba que todos nuestros candidatos a archiduque pasaban por las aldeas agrícolas para la oración de primavera y la fiesta de la cosecha. Sin embargo, por mucho que argumentara mi caso, nadie me creía. Por extraño que parezca, siempre me respondían con algo así como eres verdaderamente amable al protegerlo así. Pero no lo soy. Todo es verdad. ¿Me estás escuchando siquiera? Una y otra vez, se insultaba a Sylvester, se acusaba indirectamente a Wilfrid y a Charlotte de tener una vida fácil, y se me consideraba una profunda santa, la única joya de una familia por lo demás cruel. Seguí hablando en contra de esas ideas, pero bien podría haber estado razonando con una pared de ladrillos, y la fiesta del té terminó conmigo sintiéndome de peor humor que cuando había entrado. Me alegro de haber pasado sin desatar una ola de aplastamiento indiscriminada de matarlo todo. Realmente hice un buen trabajo manteniéndome bajo control. Volví a mi habitación y nos reunimos para reflexionar sobre nuestra última fiesta del té. ¿Soy la única que tiene que soportar escuchar palabras tan maliciosas? Pregunté, mirando a mis asistentes que habían asistido a la fiesta del té conmigo. Me pregunto si le dicen lo mismo a Charlotte en la cara. Brunilde negó con la cabeza. No se atreverían a mencionar tales rumores a los propios hijos de Lau. Supongo que se sienten cómodos diciéndolos a ti, ya que esperan quedar bien contigo, ya que eres una hija adoptiva, y muchos creen que estás siendo maltratada. Su voz era notablemente más áspera que de costumbre, y aunque tanto ella como Rillarda me sonreían, me di cuenta de que se habían sentido igualmente frustradas por las fiestas del té. Elaub y sus hijos de sangre no fueron los únicos que fueron tratados con tal desprecio, llegó una voz. Puede parecer que la idolatraban a usted, Lady Rosemaine, pero incluso aquellos que la anunciaban como una santa estaban siendo sarcásticos. ¿Gretia? Te llamaban santa para enfatizar que te habías criado en el templo. Se burlaban de ti por proteger a Laud, insinuando que simplemente estabas ciega ante el supuesto peor trato que recibes, y te proclamaban como una fuente de maná muy conveniente y de libre acceso. Mi pensamiento inicial fue que Gretia estaba siendo demasiado negativa en su evaluación, pero se había sentido lo suficientemente fuerte como para hablar en lugar de mantener su silencio habitual. Me pareció prudente tomar en serio su opinión. Lo más probable es que te consideren una santa callada y débil de mente que solo existe como una marioneta para sus guardianes, continuó Gretia. Deberá considerar el riesgo de que alguien intente extorsionarla o incluso secuestrarla. Entendido, respondió no yo, sino Leonore. Después de nuestra reflexión, hablamos más sobre cómo la gente hablaba mal de los hijos biológicos de Laub a sus espaldas. Según entendí, a Charlotte y a mí nos hacían asistir deliberadamente a las fiestas del té por separado para atraer a los ducados que nos acogían a una falsa sensación de seguridad. Era muy consciente de que conseguir que dichos ducados expusieran sus maldades era una causa justa, pero me resultaba miserable tener que decir, son todos muy amables, pero Auberenfest no es esa clase de hombre una y otra vez. Desahogué mis frustraciones mientras me tomaba un breve descanso para leer, y luego tuve que asistir a fiestas de té aún más frustrantes. Si alguien me hubiera avisado de que este iba a ser mi destino, habría preferido perderme por completo la temporada de socialización. Ojalá me hubieran convocado de nuevo al templo este año. Mientras mi miseria continuaba, llegó la hora de la fiesta de té de Detlinde para los primos. Era consciente de que debía asistir, quisiera o no, pero en mi estado actual, empezaba a dudar realmente de que fuera capaz de bendecir su matrimonio con Ferdinand. Iba a necesitar mi máxima concentración para no decir accidentalmente, devuélveme mi precioso cerebro. Matías, Laurence, Muriela y Gretia no participarán en esto, dije. No sería prudente revelar que varios niños de la antigua facción Verónica se han convertido en mis asistentes de golpe. En efecto, no sabemos cuánto sabe Arensbach sobre la purga. Ocultar lo que podamos es ciertamente sabio. ¿Cuánta información daríamos y cuánta nos guardaríamos para nosotros? Esas fueron las preguntas que discutí con Wilfrid y Charlotte. Bien, Rosemaine. No importa lo molesta que estés, no dejes que se note en tu cara. Mantén las cosas en paz para que Ferdinand no sufra más en Arensbach.
Después de grabar este santo juramento en mi corazón, me dirigí a la fiesta de té de Arensbach junto a mis 2 hermanos. Buenos días a todos. Buenos días, Lady Detlinde, respondió Wilfrid, saludando como nuestro representante. Muchas gracias por invitarnos. Nos dirigieron rápidamente a nuestros asientos. Mientras tanto, Detlinde parecía notablemente satisfecha. Vio que nuestros asistentes le entregaban paquetes, sonrió y preguntó si eran sus horquillas. Hoy, mi músico tocará una nueva pieza de Arensbach, anunció Detlinde. Es una canción de amor que Lord Ferdinand compuso para mí, dedicada a Gedul. Tras soltar una delicada carcajada y acariciar su preciosa melena rubia, se dirigió a su músico, que asintió como respuesta y comenzó a tocar. Era la misma canción sobre la nostalgia que había escuchado antes en clase de música, y parecía que no era la única que conectaba los puntos. La escuchamos en clase de música, comentó Wilfrid. Efectivamente, dijo Detlinde con orgullo. Conseguí que todos nuestros alumnos con talento musical la aprendieran para que se corriera la voz de su origen. Lord Ferdinand me hizo este maravilloso regalo durante la fiesta que marca el inicio del invierno, así que no tuvieron mucho tiempo para practicar. Estoy segura de que les costó bastante trabajo. Detlinde siguió dando sorbos a su té y dando mordiscos demostrativos a los dulces preparados. Poco después los probamos nosotros mismos, lo que provocó una emocionada sonrisa de nuestra anfitriona. Así que, continuó, es después de nuestra reunión de primavera que los cocineros personales de Lord Ferdinand vienen a Arensbach. ¿Perdón? Creo que eso nunca estuvo en los planes. Los cocineros que antes habían trabajado para Ferdinand en el templo, ahora trabajaban para Harmut. No estaba en condiciones de discutir los movimientos del personal ajeno, así que no había nada que pudiera decir en respuesta. Quizá tuviera que enviar una carta de advertencia. Detlinde dio un suspiro de satisfacción y dejó la taza. Al principio estaba deprimida por estar comprometida con Lord Ferdinand, pero últimamente me siento un poco más optimista sobre nuestra unión. ¿Estabas deprimida? Pregunté. Pero claro. Voy a ser la próxima archiduquesa de Arensbach, y sin embargo mi padre eligió emparejarme con un hombre mucho mayor de un ducado de mucho menor rango, un hombre que no tiene madre y que fue enviado al templo de Ehrenfest. Mi decepción fue natural. Me sorprendió más que me molestó. Para mí, Ferdinand era un excelente candidato a archiduque que había sido el primero de la clase cada año que asistía a la Academia Real, siendo al mismo tiempo un científico loco y creativo que podía hacer cualquier cosa, desde el trabajo de erudito, hasta el de caballero, pasando por el de representante de un naub. Sin embargo, para los que no eran de Ehrenfest, y por tanto, no habían visto todo el trabajo que había hecho, y para los que no habían estado en la Academia Real para ser testigos de sus grandes hazañas, era aparentemente una elección terrible. Supongo que eso es lo que parece desde fuera. Me sentí bastante aliviada cuando lo conocí en persona y vi su amable personalidad e inteligencia por mí mismo, continuó Detlinde. Al fin y al cabo, juró dedicarse a mí. Supongo que ella piensa que es amable porque fue víctima de su sonrisa falsa. Quiero decir, este malentendido es exactamente lo que queremos, pero al mismo tiempo. Realmente quiero que ella sepa que él está manejándola a ella como un violín. Por supuesto, este engaño la había hecho más optimista en cuanto a casarse con Ferdinand, así que acallé la voz traviesa en mi cabeza, y en su lugar, empecé a promocionar su competencia. Quedan innumerables leyendas sobre sus logros en la Academia Real. Por ejemplo, sí, ya las conozco. Recabé información para saber más sobre su verdadera naturaleza y me sorprendió mucho. Dados sus muchos logros, no veo ninguna razón por la que no pueda estar a mi lado como mi esposo. Ahora estaba molesta. Aquí el sorprendente es él. La pregunta debería ser si tú eres digna de estar a su lado. De nuevo, me tragué mis palabras. Hoy estaba resultando ser la prueba definitiva de paciencia. Habiendo notado mi lucha interna y mi sonrisa falsa, Charlotte se inclinó hacia la conversación y rápidamente hizo avanzar las cosas. Si al principio estaba deprimida por su compromiso, Lady Detlinde, ¿acaso su corazón estaba puesto en otro? Recuerdo una historia similar en Historias de Amor de la Academia Real. Si tiene algún recuerdo especialmente cariñoso, me encantaría escucharlo.
Detlinde parpadeó un par de veces antes de desviar la mirada, con sus ojos verde oscuro abatidos. Sí, claro que sí. El hombre incluso correspondió a mi afecto, pero soy la próxima archiduquesa. No tengo más remedio que casarme con el hombre que mi padre eligió para mí. Por muy maravillosa que haya sido esa llama del pasado, por muy desesperadamente que me haya transmitido sus sentimientos, no puedo dar mi mano a alguien que no me conviene. Entendí esto incluso en aquel entonces, pero nuestra separación seguía siendo muy dolorosa. Oh, como detestaba a Liebeskilfe, la diosa de la unión, por habernos juntado, sabiendo que estábamos destinados a estar separados. En los ojos de Detlinde había una mirada vacía. Sus pensamientos se habían desviado presumiblemente hacia su antiguo amante. Al parecer, ambos se habían despedido durante el verano, así que ese hombre misterioso debía de ser un noble de Arensbach y no alguien de la Academia Real. Supongo que este compromiso también ha sido duro para ella. Había supuesto que Detlinde tenía todas las de ganar con su próximo matrimonio, ya que no se había decidido por un acompañante y no había circulado ningún rumor por la academia sobre su relación sentimental con alguien. En realidad, a pesar de lo que todos pensaban, este compromiso no era deseado por ninguno de los dos participantes. No pude evitar suspirar por lo cruel que podía ser el mundo. Así, en parte por el bien de mi amor perdido, debo convertirme en un excelente Aob, concluyó Detlinde, dejando clara su determinación. Me conmovió un poco, pero también me preocupó de repente. Sus repetidas afirmaciones sobre convertirse en la próxima Aob sugerían que el estado actual de Aob Arensbach distaba mucho de ser estable. Decidí abordar el asunto. Hablando de eso, ¿cómo está la salud de Aob Arensbach? Me preocupé cuando se le pidió a Ferdinand que se trasladara a Arensbach tan repentinamente. Lo más probable es que Ferdinand pudiera mantenerlo con pociones, pero era poco probable que Arensbach confiara en las pociones de otro ducado. Ni siquiera describía el estado de salud de Laob en las cartas que me enviaba, así que me preocupaba saber si el traspaso había ido bien. Detlinde lanzó un trágico suspiro. Ciertamente, no se le puede calificar de bien. Afortunadamente, Lord Ferdinand ha progresado razonablemente en su trabajo administrativo, por lo que supongo que está en paz. Entiendo. Para que ella describa a Laob como enfermizo aquí en una fiesta de té, debe haber estado muy enfermo. Ehrenfest ya lo sabía por la repentina partida de Ferdinand, pero por lo que entendí, ningún otro ducado estaba al tanto. Al menos, no se hablaba de ello en la Academia Real. Deseaba volver a Arensbach inmediatamente, pero madre ha dicho que, como próxima Aob, debo centrarme en la socialización, continuó Detlinde. Era natural que quisiera correr al lado de un familiar enfermo. Sin embargo, a pesar de todo el estrés que debía de estar soportando, de alguna manera había conseguido contener esos sentimientos, centrarse en sus clases y esforzarse en socializar. Tal vez tendría que reevaluar un poco mi opinión sobre ella. Personalmente, si alguien me hubiera dicho que mi padre estaba enfermo, me habría apresurado a terminar mis clases y me habría dirigido directamente a Ehrenfest, donde me habría quedado a su lado sin importar lo que dijera. Por lo tanto, durante la ceremonia de graduación de este año, debo comportarme de una manera digna del próximo Aob Arensbach. Te deseo lo mejor en tus esfuerzos. Dicho esto, ¿no crees que el deber de Ehrenfest es ayudarme a cautivar a mi público? ¿Ayudarla cómo?, pregunté, parpadeando. Me di cuenta de que Detlinde consideraba que su petición era muy directa, pero no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Me volví hacia Wilfrid y Charlotte, pero ellos estaban igual de inseguros. Irritada por nuestra confusión, Detlinde continuó en un tono más agudo: te pido que me enseñes a hacer brillar mis piedras face cuando bailo. Así fue como llamaste tanto la atención durante la clase de giro, ¿verdad? Personalmente, lo consideré una exhibición llamativa y quizás hasta necesitada, pero no puedo negar su eficacia. ¿No será esa teatralidad esencial para mi actuación como diosa de la luz durante el giro de dedicación de este año? Me quedé en silencio, apenas capaz de comprender lo que acababa de decir. ¿Qué? Si intentas algo así, olvídate de la diosa de la luz. Vas a ser más bien la diosa de las lámparas de neón. Es decir, terminarás siendo tan exageradamente llamativa. Puede que consigas mucha atención, seguro, pero no creo que ninguna sea positiva.
Wilfrid y Charlotte tenían miradas similares de incredulidad. Lady Detlinde, dijo Wilfrid, si viera practicar a Rosamine, creo que entendería que lo que está sugiriendo la hará destacar por todas las razones equivocadas. No creo que deba hacer algo así en su graduación, en presencia de la familia real y de otros Aux. Oh, Dios. Wilfrid. ¿De verdad no me vas a ayudar en mi momento de necesidad? Preguntó Detlinde, fingiendo sorpresa. Aún así, su exagerada exhibición no era nada comparada con lo que sentíamos los demás. ¿Realmente pretendía convertirse en un palo luminoso giratorio? No creo que esa sea la cuestión aquí, dije. Oh. ¿No quieres enseñarme? Preguntó Detlinde, mirándome fijamente. ¿Estás tan en contra de la idea de compartir el protagonismo? No, no me refería a eso. Si quieres que tus piedras Face brillen, solo tienes que llenarlas de maná, ¿no? No me dejaré engañar tan fácilmente. Debe haber algún método que hayas utilizado para hacer brillar a tantos a la vez. Confiaste en una herramienta mágica de algún tipo, presumo. No. Detlinde continuó describiendo cómo habían empezado a brillar las numerosas piedras Face del arco iris de mi bastón de pelo y dijo que era imposible que algo así ocurriera solo porque yo canalizara maná hacia ellas. Tendríamos que cambiar de tema con maestría o engañarla directamente. Intentaba averiguar qué decir cuando Charlotte se inclinó repentinamente hacia adelante y dijo en voz baja: Lady Detlinde, por favor, guárdese lo que voy a contarle. Detlinde también se acercó, con los ojos brillantes. Sabía que había un secreto. La verdad es que el día de esa inusual exhibición, mi hermana estaba excepcionalmente enferma. No podía mantener su maná bajo control. Por lo tanto, las piedras Face se llenaron realmente de forma natural, no había ninguna herramienta mágica que las hiciera brillar. Entonces, ella colapsó después de girar porque no había podido evitar que su maná fluyera, sí. Eso no era una mentira, pero se sentía como una. Charlotte lo hacía parecer como si yo tuviera algún tipo de enfermedad terrible. Detlinde nos miró a Charlotte y a mí con desconfianza, indicando que no estaba convencida. Wilfrid debió de suponer que era un buen momento para intervenir, ya que asintió y dijo: por eso Rosamine no podría hacer brillar sus piedras Face ahora, aunque quisiera, está mejor. Sabes, si realmente estás decidida a hacerlo usted misma, ¿por qué no consigues algunas piedras Face baratas que no puedan contener mucho maná? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás tratando de convertirla en la diosa de las lámparas de neón? Charlotte y yo nos miramos instintivamente. Las dos estábamos preocupadas, pero Wilfrid solo hacía lo posible por ayudarla con los conocimientos que tenía. Esto introduce el riesgo de que se conviertan en polvo de oro si se vierte demasiado maná en ellas, dijo, inequívocamente serio, pero brillarán más fácilmente. Una idea espléndida, dijo Detlinde, dando una palmada. ¡Ah! Va a hacerlo de verdad. Hará falta una gran cantidad de maná para que incluso las piedras Face de menor calidad se iluminen así, dijo Charlotte, tratando de apelar al mejor juicio de Detlinde. No creo que sea necesario utilizar tanto para el giro de dedicación. Detlinde sonrió y negó con la cabeza. No temas, practicaré con antelación para poder determinar la menor calidad que no se convierta en polvo de oro. Ah, ¿y puedo ver las horquillas que llevaré en mi ceremonia de graduación? Preguntó alegremente. El asistente de Wilfrid se puso manos a la obra. Tras varias comprobaciones, la aprendiz de Detlinde, Martina, aceptó la caja. Tengo la intención de estrenarlas en una fiesta de té compuesta solo por ducados de alto rango, dijo Detlinde. En ese caso, tendremos que mostrar a sus asistentes cómo se llevan, respondí. Brunilde. Tras responder con una enérgica inclinación de cabeza, Brunilde comenzó a enseñar a Martina, ya que había pasado por este proceso innumerables veces antes con las asistentes de Glantine y Adolfine, entre otras. Aún así, Lady Rosamine, sus piedras de arcoíris son realmente maravillosas, comentó Detlinde. Me pregunto si debería pedirle a mi prometido un adorno similar. Estoy segura de que estará dispuesto a hacer uno para ti después de tu ceremonia de unión de las estrellas. Vaya. ¿Solo después? Aproveché la ocasión para quejarme de un asunto de gran importancia para mí.
Bueno, como Ferdinand se está quedando en una habitación de invitados hasta entonces, no tiene taller, ni ingredientes, ni herramientas con las que trabajar. No hay nada que pueda hacer. Lo ideal sería que al menos tuviera un taller para investigar, pero... no hay forma de evitarlo, entonces. Esperaba que el atractivo de un adorno de piedra fe de arcoíris la animara a preparar un taller de inmediato, pero su respuesta no había sonado muy positiva. ¡Qué mala suerte! Hablando de investigación, continuó Detlinde, ¿cómo va su proyecto con Arensbach? Debo decir que me decepciona que aún no nos haya enviado un solo informe. Entregué mi segundo informe a la profesora Fraularm hace varios días, dije, volviéndome hacia Wilfried y Charlotte en busca de apoyo. Ambos asintieron, confirmando que decía la verdad. Me aseguró que había enviado el primero a Arensbach, pero... ¿Realmente no te ha dicho ni una palabra? Es una forma inusual de tratar a los candidatos a archiduque. Pensar que los enviaría a Arensbach sin mostrármelos primero. También parece que mi primer informe nunca llegó a Ferdinand. Me cuesta creer que un ducado tan grande como Arensbach tenga algún erudito desatento, pero le agradecería mucho que investigara el asunto como próxima aud. Me aseguré de añadir que era posible que todo fuera un gran malentendido. Detlinde asintió con firmeza y dijo, así lo haré. Esta investigación se anuncia como la de los discípulos de Lord Ferdinand, y cualquier cosa que afecte a la reputación de mi prometido afecta también a la mía. Preferiría que su nombre no fuera manchado por este proyecto tuyo. Para asegurarnos de que cumplimos sus normas, Raymond le envía constantemente cartas e informes, respondí. Solo presentaremos lo que reciba su aprobación directa. Sí, haz eso. Su forma de expresarse me pone de los nervios, pero esto podría resolver nuestro incidente con los informes, y me da una excusa para contactar con Ferdinand con más frecuencia. Bien está lo que bien acaba, supongo. Mientras me sentía satisfecha con nuestro inesperado progreso, Wilfried habló con Detlinde. El tío fue a Arensbach como instructor de Lady Leticia, pero ¿cómo le ha ido? Preguntó, mirándola a ella y a sus asistentes con atención. Él tiene tendencia a ser bastante duro cuando educa a otros, así que estoy un poco preocupado. Se notaba que Wilfried estaba tratando de averiguar si Detlinde sabía lo de Leticia y el decreto real. Sus asistentes se tensaron un poco, pero la propia Detlinde se limitó a apoyarse una mano preocupada en la mejilla. No me relaciono mucho con Leticia, dijo, así que no podría contarle mucho sobre ella. Me fui a la Academia Real en cuanto empezó la socialización de invierno, pero según las cartas que he recibido, Lord Ferdinand está trabajando bastante en sus tareas administrativas. Seguramente no tiene tiempo para estar enseñando a una niña. Esto lo confirmaba. Detlinde estaba completamente ciega ante la importancia de que Ferdinand se trasladara a Arensbach para enseñar a Leticia. No se daba cuenta de que solo era una aud temporal e interina, y al percibirlo, Wilfried la miró con simpatía. Lo más importante es que veas esto, continuó Detlinde, redirigiendo el foco de nuestra conversación. Fue un regalo que me hizo alguien de Lanzenave que visitó Arensbach durante el verano. Lo que siguió fue una charla sin interés mientras Detlinde presumía de su ducado, de su prometido o de alguna otra persona con la que estaba relacionada, y luego señalaba cómo se situaba por encima de todos ellos como la próxima aud de Arensbach. Estaba claro que quería que la alabáramos o que le diéramos consejos sobre cómo reforzar la influencia de su ducado. A medida que nuestra fiesta de té continuaba, Detlinde no hizo ningún intento de preguntar o siquiera mencionar la purga que estaba ocurriendo en Ehrenfest. Empecé a preguntarme si realmente era inconsciente, si Georgien la ignoraba intencionadamente y la excluía de su plan. Detlinde siguió parloteando sobre sí misma y sobre su posición como próxima aud, y pronto nuestra reunión llegó a un final sin incidentes. Eso fue agotador. Esas fueron mis primeras palabras al regresar al dormitorio Ehrenfest. Nos habíamos pasado toda la fiesta del té esperando que apuntaláramos a nuestra anfitriona, y como había sido una fiesta de té privada sin invitados de otros ducados, nos habían tratado totalmente como un ducado menor e inferior mientras todo iba como quería Detlinde. Realmente había sido agotador. Para mí, lo peor había sido cuando Detlinde empezó a presumir de las historias legendarias de Ferdinand, que al parecer había recogido de otros estudiantes y de los que habían asistido junto a él,
como si estuvieran basadas en sus propios logros. Apenas había reprimido las ganas de gritar que todavía era de Ehrenfest cuando todas esas cosas habían tenido lugar. Temía lo que pudiera saber sobre la situación actual de Ehrenfest y estaba preparada para que empezara a sondearnos, dijo Charlotte, pero evidentemente me preocupé por nada. Sacudí la cabeza. Puede que Lady Detlinde no se diera cuenta, pero hubo momentos en los que sus asistentes parecían especialmente tensos. Supongo que algunos de ellos saben más que ella. Wilfrid frunció el ceño, con el rostro nublado por la preocupación. Sé que no es nuestro problema, pero estoy algo preocupado por Lady Detlinde. ¿Va a estar bien como próxima AUP cuando sus propios asistentes le están ocultando tantas cosas? Quizás lo hacen porque solo está previsto que sea una AUP temporal, dijo Charlotte. De hecho, teniendo en cuenta su comportamiento, estaba bastante segura de que los asistentes de Detlinde le estaban ocultando información activamente. La verdadera cuestión era si estaban cumpliendo la voluntad de Aubarensbach o si estaban llevando a cabo algún complot de Georgine. Siento que eso solo empeorará las cosas cuando ella finalmente se entere, pero... Wilfrid se interrumpió. Eso es algo que deben pensar los de Arensbach, intervine con un suspiro. Mientras no afecte a Ferdinand, no es algo que deba preocuparnos. Wilfrid me miró fijamente. Sus ojos verdes oscuro eran realmente iguales a los de Detlinde. Tu tono fue un poco frío, Rosemaine. ¿No estás preocupada por Lady Detlinde? Podía adivinar que Wilfrid se relacionaba con Detlinde en algunos aspectos. Al fin y al cabo, una vez lo habían mantenido en la oscuridad, manipulado y engañado para que manchara su propia reputación. Por desgracia para él, yo estaba tan agotada de lidiar con su basura que mi corazón estaba completamente impasible. El hecho de que no hubiera dicho abiertamente, por mí, que explote, merecía una medalla, si me preguntaban. Si sigue siendo tan inconsciente a pesar de su posición como próxima AUB y de tener tantos asistentes a su lado, entonces debe ser la voluntad de Aubarensbach. Me preocupa mucho más que ella haga algo que provoque que Ferdinand sea castigado por asociación. El tío puede arreglárselas. Es lo suficientemente fuerte por sí mismo. Oírle preocuparse por Detlinde pero no por Ferdinand hizo que algo dentro de mí se rompiera. Ferdinand no está en la misma posición que antes, cuando estaba en Ehrenfest. Tiene poca gente en la que confiar y no tiene un entorno en el que hacer nuevas herramientas mágicas. Y además de protegerse a sí mismo, también debe proteger a Lady Leticia. Me parece que eres frío, Wilfrid. Prefería que se preocupara por su tío, el hombre que se había dejado la piel por su bien, que por una molestia que no tenía más valor para nosotros que el de ser una forma de contactar con Ferdinand. Wilfrid y yo continuamos mirándonos el uno al otro hasta que Charlotte dio un fuerte suspiro. Hermano, hermana, ninguno de los dos está haciendo frío. Simplemente están preocupados por personas diferentes. El hecho de que se peleen por algo tan trivial solo demuestra lo agotados que deben estar los dos. Charlotte. Tienes razón. Culpa mía. Tras ser amonestados por nuestra hermana pequeña, Wilfrid y yo nos disculpamos mutuamente y luego hicimos que nuestros asistentes prepararan té para poder calmarnos y empezar a repasar la fiesta del té. Al tener a Lady Detlinde, ignorante como es, en el centro de la escena, pudieron ocultar sus maquinaciones, es decir, las acciones e intenciones de Lady Georgine, aún más a fondo de lo que sería normal, dije. Esto es bastante doloroso para Ehrenfest. Nos habíamos pasado toda la fiesta del té haciendo caso a los jactanciosos comentarios de Detlinde y no habíamos aprendido absolutamente nada nuevo sobre Arensbach en el proceso. Esa constatación me hizo sentir de repente más cansada. Las fiestas del té no terminaron ahí. Antes de que pudiera recuperarme del agotamiento del tiempo que pasamos con Detlinde, me encontré con la necesidad de reunirme con algunos ducados de rango medio y bajo. Todavía me sentía absolutamente miserable, así que mi sonrisa falsa era aún más falsa que de costumbre. Esta vez, nuestros dulces fueron objeto de excesivos elogios, y los participantes incluso pidieron la receta. Decidí mencionar que Dunkelfelger había desarrollado su propio tipo de bizcocho hecho con su especialidad local, el Rores. ¿Usaron su especialidad local? Espléndido. Haré que mis cocineros sigan su ejemplo de inmediato. Usted ciertamente está en buenos términos con Dunkelfelger,
Lady Rosemaine. Incluso estás colaborando en la investigación. Nosotros, los de Immerdink, pedimos unirnos, pero se nos negó. Solo queríamos ser de alguna ayuda. Todos los ducados estaban interesados en nuestra investigación conjunta, ya que proporcionaba una excelente oportunidad para profundizar los lazos con ducados mayores. Era bueno que esta fiesta del té no fuera solo un cúmulo de rumores negativos sobre Sylvester y el resto de mi familia, a diferencia de mi reunión con ducados exclusivamente de rango inferior, pero no quería escuchar las quejas sin parar de aquellos a los que no se les había permitido unirse a nuestra investigación. Tal vez tengamos la oportunidad de colaborar la próxima vez, señalé, poniendo un rápido fin a este tema de conversación. A partir de ahí, empecé a hablar de los libros de Ehrenfest. Algunos de los alumnos presentes ya habían leído nuestro nuevo volumen después de tomar prestados ejemplares de Charlotte durante otras fiestas del té. Lady Ryururadi de Hosbrenner, me han dicho que usted también tomó prestado un ejemplar de Charlotte, dije. ¿Ya lo ha terminado? Oh, sí, lo hice. El volumen del año pasado de Historias de Amor de la Academia Real fue realmente delicioso, así que estaba al borde de mi asiento para la nueva versión. Ryururadi estaba aquí como representante de Hosbrenner el X, y aprovechó la oportunidad para hablar largo y tendido sobre las historias de amor de la Academia Real, con sus ojos verde claro brillando todo el tiempo. Me alivió saber que ahora todo el mundo estaba centrado en los libros. Lady Rosemaine. ¿Cómo van las cosas con su prometido, Lord Wilfrid? Preguntó Ryururadi. ¿Comparten un romance maravilloso como en las historias? No pude evitar titubear ante tantas miradas esperanzadas. Nuestro amor es familiar y nada parecido a lo que se puede encontrar en los libros. Dicho esto, no hay valor en esa estabilidad. Las historias de mi madre tienen picos y valles dramáticos, pero preferiría que mi propia vida fuera una línea uniforme. Esperaba que mi floja respuesta hiciera que todos se cansaran de la discusión y siguieran adelante, pero Ryururadi continuó presionándome sobre el asunto. Oh, Dios. ¿Dirías que tu romance es tan sencillo a pesar de ese magnífico adorno para el pelo que te ha regalado? Es magnífico, ¿verdad?, dijo alguien de acuerdo. Tiene tantas piedras feas del arco iris. Su amor y su pasión son evidentes para todos. Debido a que los miembros de la familia real y de los grandes ducados habían empezado a regalar horquillas durante sus ceremonias de graduación, los estudiantes de los ducados de rango medio y bajo empezaban a considerar los adornos para el pelo como objetos románticos que uno recibía de su amante. ¿Miden el amor por la fantasía del adorno del pelo? Eso es nuevo para mí. De ninguna manera puedo decirles que me lo regaló Ferdinand y no mi prometido, Wilfrid. Teniendo en cuenta estos pensamientos, expliqué que mi bastón de pelo era un regalo de todos mis tutores, cuidando de que los detalles fueran coherentes con lo que ya había contado a los demás. Eso acabaría más o menos con las fantasías de esas jovencitas, pero tenía que hacer hincapié en que Ferdinand lo había diseñado, pues de lo contrario el inevitable desastre de la horquilla de Detlinde le daría mala fama. Esta vara para el pelo no fue un regalo de Wilfrid solo, dije. Mis guardianes prepararon las piedras feas de arcoíris, y mi mentor, Ferdinand, diseñó el adorno. Cielos. Teniendo en cuenta lo mucho que deben preocuparse por ti, parece extraño pensar que te hayan enviado al templo. No es necesario que cubra a su aub, Lady Rosemaine, estamos de su lado. Una vez más, Sylvester estaba siendo tratado como un villano. Tener que corregir a la gente todo el tiempo se estaba volviendo seriamente agotador. No sé cómo son los templos de otros ducados, pero en Ehrenfest nos tomamos muy en serio las ceremonias religiosas, dije. No soy la única que visita nuestro templo. Wilfrid, Charlotte e incluso el propio Aub también van allí. No puedo creer que la familia archiducal de Ehrenfest se digne a visitar un templo. Esos edificios son tan sucios. No era para nada lo que esperaba que sacaran de eso. En el templo se celebran ceremonias religiosas, expliqué, y la cosecha del ducado se resentirá si no se abastece de maná a los cálices de los Gieves y al distrito central. El templo de Ehrenfest carecía de maná para ello después de que nuestros sacerdotes azules y doncellas del santuario fueran trasladados al templo de la soberanía, así que los candidatos a archiduque actuamos en su lugar. Por supuesto,
me aseguré de añadir que Wilfred y Charlotte también rodeaban las ciudades agrícolas para la oración de primavera y el festival de la cosecha. Si sus ducados están sufriendo una cosecha menor, entonces les aconsejaría que hicieran lo mismo sus candidatos a archiduques. Pero ir al templo y a las ciudades agrícolas es simplemente. Me sentía cada vez más tonta por sonreír y repetir lo mismo una y otra vez cuando mis palabras solo recibían muecas de ignorancia. Para ser sincera, estaba harta de todas esas quejas sin parar de gente que no entendía la importancia de las ceremonias religiosas ni lo mal que estaban las cosas en realidad. Me fastidiaba que esa gente no pudiera comprender lo mucho que Wilfred y Charlotte habían luchado por ocupar mi lugar incluso cuando apenas podían controlar su maná. Entonces, Lady Rosamine, dijo el candidato a archiduque de Imerdink. Olvídate del templo, quiero hablar de su investigación conjunta. ¿Qué tipo de investigación están haciendo con los grandes ducados? Me encogí de hombros. Para nuestra investigación con Dunkelfelger, nos estamos centrando en las ceremonias religiosas que todos ustedes desprecian tanto. No nos oponemos tanto a las ceremonias religiosas que se realizan en la Academia Real. Tenemos que realizar el ritual para obtener protecciones divinas en clase, así que... Ah, entiendo. Así que es el templo lo que te molesta, ¿eh? Escupí por dentro, pero entonces me asaltó una epifanía. Espera. Lo tengo. Es perfecto. Como parte de nuestra investigación conjunta, Ehrenfest hará una demostración de una ceremonia religiosa. ¿Te gustaría unirte? Si podemos obtener el permiso de Dunkelfelger, eso es. Oh, Dios. ¿Me lo permitirían?, preguntó con una brillante sonrisa la candidata a archiduque de Imerdink, que llevaba tanto tiempo suplicando unirse. Continuó diciendo que era muy amable, y luego refunfuñó que Charlotte se había negado a ceder por mucho que lo pidiera. Si permites a Imerdink, entonces me gustaría unirme también. Si los hombres pueden participar, entonces hablaré con nuestro candidato a archiduque. Hosbrenner no tiene candidatos a archiduque en este momento, así que por favor permítanme participar como representante. Sonreí mientras todos pedían colectivamente permiso para participar. Sorprendentemente, no parecía importarles participar en ceremonias religiosas cuando eso significaba que podían poner sus nombres en nuestro proyecto de investigación conjunto. Por supuesto, todo esto depende de que recibamos el permiso de Dunkelfelger, dije. Se lo pediré, pero todos ustedes deben hacer lo mismo. El permiso solo se concederá si se transmite adecuadamente su pasión. Dado que Dunkelfelger había recurrido a apelaciones apasionadas y al equivalente verbal de un ataque de olas humanas para convencer al rey de que enviara a Ferdinand a Arensbach, estaba segura de que adoptaría un enfoque similar por parte de estas chicas. Como mínimo, parecía mucho más probable que funcionara que el hecho de que yo lo pidiera por mi cuenta, y de este modo, todos podrían participar en nuestra ceremonia religiosa. Ah, y también necesitaré el permiso de la familia real. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.